El Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central presenta su programa Matrimonios con Propósito. Hoy sábado te presentamos el segmento Ni tú ni yo, un espacio para equipar, dar herramientas y consejería a matrimonios jóvenes en el proceso del acoplamiento como esposos. Matrimonios con Propósito te da la bienvenida a Ni tú ni yo. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos. Buenos días, hermanos. En esta hora Levantaras tus manos. estamos agradecidos con el Señor porque nos permite un día más de vida. Están en su programa Ni tú ni yo, démosle paso a Jesús. Y en esta hora pues vamos a estar hablando de algo muy interesante, un tema en el cual pues el Señor nos va a hablar con su palabra y vamos a ser edificados. Bueno, en esta hora les acompaña el hermano Israel y me acompaña Anita de Mendoza. y pues vamos a estar compartiendo con ustedes en este momento. Vamos a orar y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú nos bendices, tú nos llenas, Señor. Gracias porque tú, Padre, nos has dado un día más de vida. Gracias por este día tan hermoso que nos das, Señor. Y desde ya, Señor, bendecimos a todos aquellos que nos están escuchando, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, hasta los rincones, Padre, del país, Señor, donde tenga que llegar, a través de internet, Señor, a través de Facebook, donde tenga que llegar, Señor, a través de las ondas radiales. Te pedimos, Señor, que no regrese vacía, que tú eres el que hace las cosas, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor bendito. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues en esta hora, el Señor puso en nuestro corazón hablar acerca de un tema muy importante, el cual pues creo que es de edificación para todas las familias. ¿Cuál es el destino de nuestros hijos en Cristo? Cuando uno tiene hijos, uno siempre desea lo mejor para ellos, desea que tengan las mejores condiciones, mejores estudios, uno los cuida, que tengan vestuario, alimento, que sus metas pues estén bien trazadas. Uno muchas veces quiere que los hijos sean como uno, o decimos a veces que los hijos hagan lo que uno no pudo hacer, ¿verdad? Y pues, pero la palabra del Señor nos instruye en qué debemos instruir a nuestros hijos y en qué encaminarlos. No quiere decir que no sea importante el estudio, sino que lo más importante es la palabra del Señor en sus vidas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se piensa de que un hijo o una hija es alguien hasta que obtiene un título, por ejemplo, un título diversificado, un título universitario. A veces nosotros hemos escuchado frases donde padres de familia dicen estudia para ser alguien en la vida, pero en realidad no es así. Ya nuestros hijos son alguien en la vida, ellos son alguien, ellos son escogidos del Señor, ellos son hijos de Dios, ellos tienen un destino el cual el Señor trazó en ellos y ya son alguien. Entonces la identidad que ellos deben de tener no es lo que ellos puedan ser en la tierra, sino que se les tiene que confirmar y decir: mira, tú ya sos escogido del Señor, tú eres hijo de Dios y tú eres alguien especial para el Señor. Ya eres hijo de Dios y el Señor te va a usar grandemente en el ministerio con dones y talentos que el Señor te ha dado. Entonces eso es lo que uno primordialmente debe decirles a los hijos. No está mal decirles también que también estudien, que se preparen, ¿verdad? Porque como dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Y entonces también el estudio ayuda mucho para abrir puertas, oportunidades de trabajo, ¿verdad? O hay quienes pues sueñan con tener una empresa, tener un negocio, y qué más que pues tengan el conocimiento, pero también, sobre todo, el temor del Señor. Dice el Salmos, vamos a leer el Salmo 127.3. Vamos a
A ver qué es lo que dice. Esos salmos que el Señor 127.3. inspiró. Dice Salmo 127.3. Ujú. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ajá. Y bueno, ahí vemos que lo que dice la palabra, ¿verdad? Que dice que herencia de Jehová son los hijos, recompensa del fruto del vientre, dice esta versión. Y, y es bien bonito porque el Señor lo que está diciendo ahí es que los hijos son un regalo. Y si bien sabemos, aunque el Señor da a los hijos por medio de unión conyugal, son herencia. Herencia de Jehová, dice, son los hijos. Y, y es de estima el fruto del vientre. Recompensa, dice la palabra que es. O sea, es una recompensa, es un regalo. O sea, cuando nosotros nos dan un regalo es algo que es gratuito. O sea, un regalo no... Si nos dan un regalo, nosotros no compramos los regalos para nosotros. Nos los regalan a nosotros. No sé si me explico. O sea, cuando yo doy un regalo a alguien, no le digo, págame por este regalo, sino que yo le doy ese regalo porque lo aprecio. Eso es lo que nos da el Señor. Nos da, nos da hijos, son de bendición y, y son un regalo. O sea, son de estima, dice su palabra. Sí, los hijos son herencia que el Señor nos da. Si a nosotros materialmente, si alguien nos da una herencia, por ejemplo, un terreno, una casa, bienes materiales, hablando en ese sentido, nosotros cuidamos eso, pues cuanto más la herencia que viene directamente de nuestro Padre y son nuestros hijos. ¿Cuánto no vamos a cuidar esa herencia y a dirigir y a instruir esa herencia que el Señor nos da? Porque si nos ha dado nuestros hijos es para que nosotros los guiemos, para que nosotros bendigamos sus vidas y que aparte nosotros seamos un ejemplo y bendición para ellos y para nuestras generaciones. Que la misericordia del Señor alcance a generaciones. Y nosotros como padres tenemos que cumplir esa responsabilidad, guiados por su Espíritu Santo, guiados por lo que dice para que nosotros podamos cumplir ese propósito por el cual el Señor nos ha bendecido con esa gran herencia que son nuestros hijos. Algunas veces por ignorancia, muchos padres de familia no entienden que los hijos son de bendición. Y vemos casos en Guatemala, casos muy particulares donde hay niños que piden dinero en la calle y muchas veces sacamos conclusiones diciendo, lo que pasa es que ellos no tienen la culpa, sino que son los papás los que los mandan a trabajar, pero también los padres de familia de esos hijos, por ignorancia y por desconocimiento, no saben de que son herencia del Señor y que son de estima y son fruto que el Señor les ha dado, del cual deben cuidar. Son un regalo que el Señor les ha dado. Y eso a mí me pone a pensar de que nosotros debemos de divulgar esto o de transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Usted que nos está escuchando ahí, nos está sintonizando, pues ahora tenemos todos la obligación y la comisión de enseñar esto y de enseñarle a personas que miremos y decirles que los hijos son bendición del Señor, son traídos y son de estima para el Señor y son herencia de Jehová. Esos son los hijos. Los hijos no deben de ser carga, no deben de ser estorbo, no deben de ser prueba o que alguien diga, bueno, mi hijo que tengo solo me ha dado quehaceres. No, herencia de Jehová son los hijos y estima el fruto del vientre.
Y el versículo 4 dice, y los hijos sabios en la juventud son como saetas en las manos del guerrero valiente. ¿Por qué el Señor habla de los hijos sabios en la juventud? No quiere decir de que sea malo tener hijos cuando uno ya es anciano, pero ya un anciano ya no quiere ni jugar pelota con los hijos. Estamos hablando que alguien tuviera un hijo a sus 60 años, sus necesidades son otras. Entonces ya las fuerzas van dividiendo, entonces los hijos se tienen en la juventud, fuerza donde uno tiene fuerzas para crear a los hijos, para instruirlos, para tener la paciencia, ¿verdad? Y la dedicación que uno debe darles. Es una etapa donde el Señor permite que uno dirija a sus hijos. Cada etapa de los hijos es diferente, pero conforme ellos van creciendo, hay que irles enseñando. Los niños desde que nacen no saben hacer sus cosas. Ellos aprenden por imitación, ellos aprenden por ejemplo, mirándolo a uno, cómo actúa uno. Entonces a veces uno dice, mi hijo tan gritón que es, pero ¿no será que uno grita también? O el papá o la mamá o el entorno en donde ellos viven, puede que pase eso. Entonces ellos imitan y ellos a veces reflejan lo que se vive en el hogar. Entonces, ajá. A mí lo que me llama la atención de este versículo, que dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabios en la juventud. Quiere decir que a los hijos los compara como flechas en manos de un hombre valiente. Y así son los hijos, hermanos, así como dice aquí, saetas, flechas. Así son los hijos cuando nosotros los criamos según la palabra del Señor, según la voluntad del Señor. Si nosotros los criamos con la guianza del Espíritu Santo, van a ser esas flechas, esas saetas que van a dar en el blanco. Por ejemplo, en las guerras tenían que dar a los enemigos para poder vencer esas guerras. Nosotros tenemos que pedir la sabiduría del Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando y para que nuestros hijos puedan crecer con el amor del Señor en sus vidas. Y me llama la atención porque si nosotros podemos imaginarnos cómo es una flecha. La flecha tiene 3 partes. La punta o la cabeza de la flecha con lo que apunta o penetra en el blanco. El cuerpo, ¿verdad? Que es el palo que lleva, que conforma la flecha, y la cola o pluma. Y lo que me llama mucho la atención es de que como saetas, cómo es que lo compara como flechas a los hijos. Porque si podemos ver la figura de la flecha, nos podemos dar cuenta de que la cabeza, esa parte que es el triángulo que da cabal en el blanco, esa es la que nosotros tenemos que tallar, que pulir, y con nuestros hijos es enseñarles la palabra y pedirle al Señor que Él siembre la semilla, que nos use como instrumentos en sus manos para poderles enseñar la palabra del Señor, y que Él sea el que siembre la semilla, que dé el crecimiento y que a su tiempo dé fruto. Y otra parte importante que podemos imaginarnos de cómo es la flecha, es el palo, es el cuerpo. Y ese es el carácter que nuestros hijos van a tener. Y ese carácter es el que se va moldeando en la persona, pero es de acuerdo a los hábitos, a lo que el hábito se hace con lo que uno va haciendo continuamente. Y eso es lo que va formando nuestro carácter. Entonces, para que nuestros hijos den en el blanco, hay que ir moldeando el carácter. Y no nosotros, sino que siempre pidiendo la guianza del Espíritu Santo, porque al final nosotros solo somos colaboradores del Señor. Vasos en sus manos, instrumentos que el Señor utiliza
para poder enseñar a nuestros hijos. Dice el Salmo 127, verso 5, que hemos estado leyendo. Dice, es bienaventurado el hombre que no se aljaba de ellos, se refiere a los hijos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta, los días de la adversidad. Quiere decir que los hijos pueden dar orgullo, le decimos nosotros, pero pueden dar alegría a la familia. Pero para eso nosotros tenemos que constantemente sembrar en ellos la palabra del Señor e instruirlos constantemente. No se hace de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no se ve el fruto muchas veces. Uno quisiera a veces que los hijos aprendieran las cosas una vez, pero no es así. A los hijos se les dice siempre las cosas y se les dice y se les dice y se siembra y con el tiempo ellos van entendiendo cuál es el mensaje, pero es de hacerlo constantemente. Eso es como cuando uno tiene un frijolito y quiere que se reproduzca. Hay que echarle agua todos los días, hay que cuidar que le pegue sol, que tenga las condiciones necesarias, que tenga tierra, los minerales, y eso va floreciendo y después va a dar su fruto. Pero da su fruto al tiempo, no lo da en el momento. Entonces, un error que cometemos a veces los padres de familia es decirle a los hijos, no entendés lo que te estoy diciendo, ya te lo dije. Eso es muy común en un padre de familia, de molestarse uno corrigiendo a los hijos. Pero eso no es lo que hay que hacer. Hay que decírselos con amor, porque hay que saber de que uno está sembrando en ellos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que uno esté sembrando en ellos ira, rencor, enojo, y eso no es del Señor. Entonces, hay que sembrar en ellos lo que es importante, la palabra del Señor, y constantemente con amor decirles las cosas. Mira, por ejemplo, nosotros le decimos a nuestros hijos, cuando terminan de comer, que digan muchas gracias y que saquen sus trastos de la mesa. Y a veces se les olvida. Entonces los llamamos y les decimos, mira, saca tus trastos de la mesa y llévalos a lavatrastos. Y aunque sean varoncitos los dos, pero se los decimos para que los van aprendiendo. Y eso constantemente se les dice. O a veces los ponemos a limpiar la mesa. Se turnan, a veces uno, a veces otro, a veces no lo hacen, ¿verdad? Pero a lo que ves es a que se les enseñan tareas y se les enseñan cosas y constantemente se les dice, porque son niños y los niños son así. Entonces, pero eso va a dar su fruto a su tiempo. Por eso dice la palabra en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, porque a nosotros nos criaron, nos educaron nuestros padres de una manera. Y nosotros queremos con nuestros hijos hacer lo mismo que nuestros padres hicieron con nosotros, educarlos de la misma manera. Pero no siempre es así, por eso tenemos que tomar en cuenta que cada persona es diferente, con diferente carácter, diferente temperamento, y nosotros por eso diariamente debemos de pedirle al Señor que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas y con nuestros hijos, y que no hagamos lo que nosotros queremos, que no los eduquemos como nosotros queremos o como nosotros pensamos que así debe de ser, porque así nos enseñaron nuestros papás, hacemos que con los abuelos y que sea así sucesivamente, sino que realmente nosotros podamos marcar la vida de nuestros hijos con una vida de bendición, para que ellos sean hijos de bien. Cuando uno corrige a los hijos, a veces uno comete el error de gritarles. Y yo creo que a todos los padres de familia nos ha pasado. Y a veces decimos cómo nos han sacado las canas, o nos sacan de quicios, o nos enojan. Así decimos a veces. Y uno a veces por corregir a los hijos les grita. Pero esa no es la manera de corregir a los hijos. Y como decía Anita, ¿verdad? Y mencionaba, hay que amonestarlos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, en base a la palabra del Señor. Y eso es lo que nos cuesta y es un reto para nosotros, porque uno va alzando la voz. Uno cree que con alzar la voz uno está mostrando autoridad, pero no es así.
La autoridad la da el Señor, y cuando uno habla con la palabra del Señor, entonces el Señor lo respalda con autoridad a uno. Pero cuando uno grita, uno solo grita, y lo que puede estar pasando es que uno le puede, le puede transmitir a los hijos, eh, les puede transmitir inseguridad, les puede transmitir tal vez temores. Entonces ellos ya saben que cuando uno grita, entonces ellos hacen las cosas, pero por temor a que no les vayan a pegar, ¿verdad? Y no debe ser así. Ellos deben de aprender a que cuando uno les dice las cosas lo tienen que hacer, porque ellos deben de reconocer la autoridad de los padres. Entonces no es gritando, sino es diciendo las cosas con autoridad. Jesús no gritaba, él nos dio el ejemplo. Dice la palabra en los evangelios que él con autoridad decía las cosas, con autoridad echaba fuera demonios, con autoridad hablaba la palabra, como quien tiene autoridad, dice la palabra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Fijar en los hijos la fe de Dios en Cristo. Ese es el destino que debemos de fijar. El ejemplo lo vemos en 2 Timoteo 1:3, cuando vemos en la palabra donde dice que la madre de Timoteo y su abuela sembraron en él la palabra. El padre era griego, creo, ¿verdad? Sí, griego. Era griego, no tenía raíces hebreas. Sin embargo, la madre y la abuela sembraron en él la palabra del Señor. O sea que sí se puede, pero uno tiene que esforzarse por sembrar en ellos la palabra del Señor. Cuando ellos se porten mal, no ir de una vez con la paleta, con el cincho, como decimos, sino más bien ir con amor y hablarles con la palabra. Sí, y recordemos que Timoteo también fue como un hijo, pero un hijo espiritual para el apóstol Pablo. Y por eso dice en 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Porque si recordamos lo que dice la palabra, como dice Israel, Timoteo fue hijo de una judía y de un padre griego. Su mamá y su abuelo le enseñaron las escrituras a Timoteo desde la niñez. Y después, ya más adelante, fue un hijo espiritual para Pablo, un verdadero hijo en la fe. Podemos ver el ministerio que tuvo Timoteo, porque acompañó a Pablo en sus viajes, representó a Pablo en las iglesias, y en Filipenses 2:22 dice que Timoteo sirvió como un hijo le sirve a un padre respecto a la propagación del evangelio. El Señor usó en el ministerio a Timoteo porque fue un hijo que fue enseñado en las escrituras, en la palabra, desde muy pequeño, por su mamá, por su abuela, y posteriormente sirvió con Pablo, y podemos ver ese fruto, esa semilla que fue sembrada en Timoteo siendo niño con la palabra. El Señor a su tiempo da fruto, porque después podemos ver todo lo que el Señor hizo a través de Timoteo. Y es por eso la importancia de que nosotros guiemos a nuestros hijos, que les enseñemos, que los dirijamos en el amor del Señor, como el Señor quiere, para que después de lo que sembremos haya una buena cosecha. Cuando nosotros hablamos del destino de nuestros hijos, debemos de tener claro que ellos ya están destinados para hacer algo. El Señor va a cumplir el destino en ellos. El Señor va a cumplir en ellos el propósito que tiene que cumplir. ¿Qué destino es? No lo sabemos. Pero eso es lo que debemos nosotros decirles a ellos. Todos los padres de familia nosotros estamos interesados en que a nuestros hijos les vaya bien en la vida.
Y a veces pensamos en que tengan un buen trabajo, tengan estudios, tengan pues buena vida, pero que no se nos debe olvidar que lo más importante es que sean nacidos de nuevo. Dice su palabra que instruye al niño en su camino y aún, dice, cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que hay una etapa en la que se puede impartir la palabra del Señor a los hijos y sembrar en ellos, para que si en algún momento ellos se llegan a alejar del Señor, ellos van a recordar la palabra y el Señor los va a traer de regreso. No quiere decir que así sea siempre, pero la palabra establece que si uno instruye al niño en su camino, no se va a apartar, aun cuando fuere viejo. Y hablando sobre el destino de nuestros hijos, les queremos leer este versículo, si lo pueden apuntar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que es lo que dice: como hombres nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra viva de Dios, que permanece para siempre. Quiere decir que un hombre nacido de nuevo va a ser alguien que viene de una simiente no corruptible, sino incorruptible, porque el Señor es el que hace la obra a través de su Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros debemos de buscar el nuevo nacimiento de nuestros hijos, para que el Señor se encargue a través de su Espíritu Santo en hacer la obra en ellos, y el Señor va a trazar el destino en ellos. Porque dice, mediante la palabra viva de Dios, que era lo que les estábamos diciendo antes, que corrijamos a nuestros hijos en base a la palabra del Señor, con base en su palabra. Sí, creo que es una parte muy importante que nosotros como padres debemos de tener en cuenta con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos necesitan nacer de nuevo, que es el pecado el que nos separa de Cristo y que necesitan nacer de nuevo, que ellos sean hijos. Y debemos de ser persistentes, debemos de ser fieles en la enseñanza, ser diligentes, no desmayar. Yo recientemente empecé a leer un libro del misionero Hudson Taylor. Yo no sé si ustedes han escuchado de él, pero fue un misionero muy utilizado por el Señor. Pero lo que más me impactó, me llamó la atención de ese libro y viendo este tema, es de que en el libro narra cómo la mamá oraba, me imagino que como establece la palabra, orar continuamente, orar sin cesar, porque dice que cuando Hudson Taylor recibió a Cristo como su Salvador, él tenía 17 años, era un adolescente. Y de qué manera el Señor desde esa edad lo empezó a utilizar en su ministerio. Pero lo importante aquí de este punto que les estoy comentando es de que cuando él aceptó a Cristo, llegó con la mamá a contarle que el Señor se había revelado a su vida. Y la mamá le dijo: hijo, desde hace 3 semanas el Señor me lo reveló, y desde hace 3 semanas yo me ando gozando por esta noticia. O sea que primero, el Señor se lo reveló a la mamá de la salvación de su hijo. Y es por ello tan importante, hermanos, que nosotros oremos. Si nosotros tenemos hijos que no conocen al Señor, que son inconversos, aunque sean ya mayores, aunque sean adultos, no importa la edad que tengan, es nuestra responsabilidad más grande como padres el orar por la salvación de nuestros hijos, el orar porque el Señor los llene de su presencia, el orar porque el Señor los use en su ministerio, que el Señor tiene grandes propósitos para nuestros hijos, tiene grandes planes para nuestros hijos, y eso es en lo que nosotros debemos de ser muy diligentes, hermanos, orar sin cesar, como dice la palabra, para que nuestros hijos sean alcanzados por esa gran misericordia de Cristo, así como nosotros un día su misericordia nos alcanzó
y Él se reveló a nuestras vidas, que de la misma manera la misericordia del Señor sea para con nuestros hijos, y creer firmemente en la palabra y en la promesa del Señor que dice que si creemos nosotros, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y esa es la palabra del Señor para nuestras vidas. Así es, Anita. Muy certero lo que dices, porque a uno le cuesta orar, hermanos. Pero uno debe dedicarse a la oración. La palabra dice orar sin cesar, en todo tiempo. Pero no quiere decir que dejemos de hacer las actividades que tenemos que hacer diarias. Pero sí tener la comunión con el Señor. Y una de ellas es clamar por nuestros hijos, para que el Señor tome el control en sus vidas. Dicho en otras palabras, estorbemos el pecado en los hijos. Cuando los hijos llegan a una etapa de se empiezan a rebelar y no quieren nada del Señor, pues clamemos al Señor y digamos: Señor, en tus manos lo ponemos, y tú, Señor, redargúyelo, Señor, y tráelo de regreso a tus pies. Para el Señor no hay nada imposible, dice su palabra. Y algo que nosotros debemos de creer es en eso. Debemos de creer en la palabra del Señor, de que hay promesa del Señor. Cuando dice su palabra que todo aquel que creyere será salvo, él y su casa. Entonces debemos de creer eso. Y tal vez alguien nos está escuchando y dirá: hermano, mire, pero mi esposo no conoce al Señor. Pues ahí es donde usted, hermana, debe clamar al Señor y aferrarse a esa palabra. O si fuera el esposo también, ¿verdad? Y la esposa no es creyente. Y de ahí el Señor va a hacer la obra, y de ahí los hijos también. Porque el Señor es fiel a su palabra. Y dice su palabra que no es hijo de hombre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, en eso debemos nosotros de creer, en lo que dice la palabra del Señor. Encaminar a nuestros hijos a conocer verdaderamente al Dios de Israel, al Dios de nuestros padres. Si nosotros ya conocemos la palabra del Señor, pues eso debemos impartirles a ellos, la palabra del Señor. Y sembrar en ellos y creer de que lo que nosotros les decimos, el Señor va a hacer su obra. El amor y la manifestación de la estima para con la familia son una necesidad del hombre ahora. Y se puede ver ahora que hay una generación de fuerza de trabajo, pero donde ahora buscan lo material. Ahora se busca mucho lo material, el bienestar material, y se le ha dado poca importancia a la parte espiritual, donde es lo más importante. Hay jóvenes que ya no tienen amor por sus padres. Ellos vienen, trabajan y se olvidan de sus papás. Se olvidan de que sus papás lucharon por ellos. Y no es que sea obligación de los hijos mantener a los papás, pero sí honrarlos y ayudarlos, ¿verdad? Si hay necesidad en el hogar. Se enseña, hermanos. Eso no quiero decir con esto de que sea obligación de los hijos aportar a los papás. Pero los papás pueden enseñar a los hijos a que ayuden en la casa para hacerlos responsables. Porque hay hijos que comienzan a trabajar y creen de que como ya trabajan ya se van a desligar de la casa, y no es así. O sea, creo que todo tiene una edad, pero eso el Señor se lo va a dar a cada quien, a cada persona, a cada familia, y el Señor le da sabiduría a los padres para criar a los hijos de esa manera. Pero ahí es donde repetimos, y lo hemos repetido en todo este programa, lo más importante es que ellos conozcan al Señor, tengan un encuentro personal con el Señor, y el Señor los va a guiar para hacer las cosas correctamente. Los hijos necesitan consejo en todas las etapas de su vida, desde niños, desde que son infantes, en su etapa de niñez, en su etapa cuando empiezan su adolescencia, regularmente de los 12 en adelante, ellos empiezan a tener pues sus primeras experiencias, a relacionarse con sus amigos, sus amigas, a tener cambios, ¿verdad? Corporales. Entonces ellos necesitan consejo. Muchas veces callan y uno dice: es que en esa etapa de la adolescencia nada quiere mi hijo o mi hija. Pero no es que no quieran nada, es que ellos piensan que no los comprenden. O en la etapa ya donde ya son adultos, cuando empiezan su primer trabajo, tienen temores, creen de que no saben nada, están con la incertidumbre de qué quieren en la vida, o cuando van a decidir qué carrera seguir,
en diversificado o en la universidad, todas esas etapas son importantes para ellos. Ahí es donde se les debe enseñar a los hijos y decirles, hijo, hija, pongámoslo en las manos del Señor, oremos por esto y que el Señor te lleve a tomar la mejor decisión y apoyarlos, pero no solo monetariamente, sino apoyarlos tomando que ellos tomen la decisión y no instruirlos y orientarlos. Pero muchas veces los padres quieren, supongamos que un padre es médico, quiere que su hijo sea médico, pero tal vez el hijo no tiene la vocación. Entonces hay que respetar eso también, porque muchas veces los padres quieren que los hijos sean como ellos y se repite ese patrón y no debe ser así. Hay que dejar que los hijos tomen sus decisiones. A cierta edad los hijos ya empiezan a tomar sus propias decisiones y lo que tenemos que hacer es orientarlos con amor y enseñarles a que tienen que orar y que el Señor está en el asunto, que el Señor sea el primero en sus vidas. Porque hay generaciones que no enseñan eso. Y eso lo vemos en la palabra también. El ejemplo cuando la palabra dice que hubo una generación que no conocía al Dios de Israel, al Dios que había hecho los milagros, y ni siquiera conocían al Dios que había sacado de Egipto al pueblo de Israel, de la esclavitud. Ni siquiera conocían eso, o sea, no conocían los prodigios del Señor porque no se los transmitieron. Entonces, nuestra tarea como padres de familia es transmitirle a los hijos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Alguien dirá, bueno, hermano, mire, yo vivo una vida normal, cotidiana, pero ¿qué más que la salvación, hermanos? Eso es lo que se les debe decir a los hijos. Mira, mi hijo, mira, hija, hijo, el Señor, el milagro más grande que ha hecho en mi vida es la salvación. Él me salvó, yo no lo merecía. Entregué mi vida a Jesús, me tocó y Jesús habita en mi corazón y su Espíritu Santo está en mí, y esa misma experiencia es la que yo deseo que tú tengas, ¿verdad? Eso es lo que hay que testificar a los hijos y hay que decirles la obra maravillosa que hizo el Señor en nosotros. Sí, por eso, como dice en Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando estés al caminar, al acostarte, cuando te levantes. Porque tenemos que creer, hermanos, que lo que dice la palabra es verdadero. Y al que cree, todo le es posible. Y en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, y que nos aferremos a la palabra del Señor, que creamos con todo nuestro corazón que el Señor todo lo puede hacer, y que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe para que eso se cumpla en nuestras vidas, que esa certeza de lo que se espera sea un hecho para todos nosotros y para todos los integrantes de nuestro hogar. El futuro de nuestros hijos debe ser Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. A veces los hijos quieren ser orientados en la vida y quieren saber qué rumbo tomar. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo Jesús. Esa es la respuesta. O sea, sin Cristo no somos nada. Y es lo que nosotros debemos decirles a nuestros hijos. Ellos pueden anhelar una carrera. Muchos ahora está muy de moda que los hijos ya no quieren regalos, sino que quieren dinero. Eso lo hemos visto nosotros ahora en esta generación de jóvenes. Ya no quieren que uno les regale lo que uno quiere, sino que vienen y dicen, miren, si me van a regalar algo, regálenme dinero para que yo me compre mis gustos. Es increíble, pero ha cambiado la generación y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar esos cambios. Pero debemos decirles a nuestros hijos que no hay otro camino, el único camino es Cristo. O sea, ellos pueden tener todo lo que ellos deseen. Pueden tener lo material, pueden tener juguetes o carros o carrera universitaria o todo lo material que ellos deseen. Pero eso no es lo primordial. Sin Cristo, ellos pueden tener todo, pero sin Cristo, ellos no van a tener la vida eterna. Que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí, a través de Cristo. Entonces, esa es la verdad. No hay otra verdad, no hay otra vida. La vida que tenemos que tener nosotros y debemos anhelar para nosotros y para nuestros hijos es Cristo en nosotros. Entonces debemos de tener la responsabilidad de cuidarlos, de hacerles ver que no hay futuro sin Dios en Cristo Jesús, en nuestras vidas. Eso es lo que debemos de saber, ¿verdad? Y eso es lo que yo les digo muchas veces a mis hijos. Les digo, miren, ustedes pueden tener, ellos están pequeños todavía. Yo les digo, ustedes pueden tener los juguetes que ustedes quieran, los sueños que ustedes quieran, pueden tener todo lo que ustedes deseen. Pero lo más importante es que la palabra de Dios esté en sus vidas, que ustedes amen esta palabra. Les digo, la Biblia, lo que dice la Biblia es la palabra del Señor. Eso es lo que ustedes deben amar más que nada y deben de anhelar, conocer a Cristo, tener a Cristo en sus corazones y en sus vidas. Entonces, eso es lo que se les debe sembrar a ellos. Ese es el destino que ellos tienen. El destino que ellos tienen es que son hijos de Dios y Dios va a cumplir su propósito en ellos, en Cristo. Y debemos de confiar en eso. Debemos de orar y decirle, Señor, yo te entrego la vida de mi hijo, de mi hija, que tú cumplas el propósito en él, en ella, y que te conozca y que tú habites en su corazón. Y el Señor se va a encargar, así como se encargó de Timoteo, cuando la madre y la abuela instruyeron a Timoteo y fue fiel. Así también el Señor puede encargarse de nuestros hijos, pero tenemos que sembrar la palabra del Señor. Como les decíamos al inicio del programa, esto no es de la noche a la mañana, es siempre, constantemente se les dice a los hijos. Y si cometen un error, verlos con amor, así como el Señor con amor. Nosotros cometemos errores, pecamos y el Señor nos vuelve a perdonar. Y el Señor nos vuelve a perdonar y nos vuelve a perdonar. Y no quedarnos solo con que, bueno, ya nacieron de nuevo, esa era mi responsabilidad y ahí. Sino que eso va más allá. Eso es de siempre, de que nosotros siempre oremos por nuestros hijos para que el Señor, para que su Espíritu Santo los guíe por el camino de la verdad, porque hay camino, dice la palabra, que para los hombres es camino de bien, pero al final es camino de perdición. Y solo el Señor nos puede guiar en el camino verdadero, que es Él, ¿verdad? Porque Él es el camino, dice, ¿verdad? Así la palabra. Es, la verdad Él es y la el vida. camino, la verdad y la vida en nuestras vidas. Así es, hermanos. Pues para nosotros ha sido de edificación esta palabra del Señor, estos consejos basados en la palabra del Señor. Y qué dicha la que todo padre de familia tiene, cuando sus hijos conocen a Cristo, le entregan su vida a Cristo. Pero es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo el anhelar eso, el trabajar en eso, el querer que nuestros hijos anden siempre sirviendo en los caminos del Señor. ¿Y cómo se hace eso? Con el ejemplo. Si nosotros no buscamos al Señor, entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos lo hagan? Ahora que estamos en esta cuarentena, ahora que estamos en esta época, nuestros hijos deben ver que nosotros leemos la palabra, oramos, buscamos al Señor. Hay que llamarlos, juntar a las familias y Tener nuestro devocional. tener devocional, escuchar la palabra del Señor, los programas. Entonces ellos van a ir viendo que no se trata de cumplir un requisito, sino que se hace por amor a Él. Entonces tenemos que tener no solo la intención, sino debemos hacerlo. Debemos buscar al Señor de corazón y el Señor se va a encargar de sembrar eso en ellos. Cuando ellos sean grandes se van a recordar, mi papá, mi mamá leían la palabra, oraban y me enseñaron esto, me decían, busca al Señor, ama al Señor. Y eso va a hacer que ellos también busquen al Señor. Esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Hacer lo que debemos hacer y el Señor es el que se encarga de dar el fruto. Como dice Proverbios, que
Uno es el que siembra, pero el Señor da el resultado de ese fruto. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Sembrar en ellos la palabra del Señor con amor, corregirlos con disciplina, con amor, con base en la palabra. Y el Señor va a obrar. Así es. Amén. Entonces, desde ya pues los bendecimos, que el Señor nos guarde en esta época que estamos viviendo. Confiemos en el Señor, que el Señor tiene cuidado de nosotros y el Señor tiene cuidado de nuestros hijos. Esperamos que este consejo de la palabra sea de mucha edificación para sus vidas y pues nos despedimos en este momento. Que el Señor les bendiga, Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor haga la obra en nuestros hijos, como padres de familia, que nos ayude a tener la sabiduría para encaminarlos en los caminos del Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. El Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central agradece tu atención al programa Matrimonios con Propósito y su segmento Ni tú ni yo. Será hasta el próximo sábado donde te estaremos presentando Ni tú ni yo. Dios te bendiga.